Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Tejidos Jos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estas lindas bolsitas de calabaza y de fantasma. Son ideales ahora que se viene Halloween para que los pequeños puedan guardar sus dulces. Así que comencemos con los materiales. Los materiales que vamos a utilizar son hilo de algodón. En mi caso, ustedes si tienen hilo acrílico o tienen lana, lo que ustedes quieran utilizar. ¿Ya? Este hilo de algodón es ya no tiene la etiqueta, pero la etiqueta recomiendo utilizar un crochet de 2 a 3 milímetros, pero yo voy a utilizarlo en doble hebra porque quiero que salga más consistente el bolsito, ¿ya? Entonces, como lo voy a utilizar en doble hebra, voy a utilizar un crochet 4.5 milímetros, ¿ya? Este de acá. Ahora vamos a enfocar. Que diga 4.5 milímetros. No sé por qué no enfoca bien, pero es de 4.5. Ahí está. Y aparte, este bolsito de calabaza vamos a utilizar el color anaranjado, verde y negro. Y en el caso del fantasma, el bolso de fantasma que vamos a hacer, vamos a utilizar el blanco y el negro, ¿ya? O sea, este ya lo avancé, pero igual les voy a enseñar porque es la misma base del bolso. Les voy a enseñar solamente los detalles para que puedan hacerlo también el de fantasma. De ahí vamos a utilizar un cortilachas a una tijera. Vamos a necesitar igual cinta métrica, aguja lanera, ¿ya? Aguja lanera y algunos alfileres. Y también, si desean, separador de puntos para que puedan marcar sus puntos. Entonces, esos serían todos los materiales, así que comencemos. Comenzamos con el color anaranjado y vamos a empezar haciendo 25 cadenas. A mí las 25 cadenas me miden unos 15 centímetros. Ya es de acuerdo al hilo que ustedes utilicen. Si lo utilizan doble, igual lo hacen y miden sus cadenas que le midan unos 15 centímetros si desean que les salga del mismo tamaño del que yo les voy a enseñar. Entonces tejemos las 25 cadenas hasta tener unos 15 centímetros. Ya tengo las 25 cadenas. Estas de acá me miden unos 15 centímetros. Y ahora, a partir de la segunda cadena, contando desde acá, retrocedemos 1, 2. En la segunda vamos a empezar a tejer puntos bajos, ¿ya? Entonces tejemos un punto bajo en cada punto, así, hasta llegar acá, hasta llegar al final de las cadenas. Acá ya estoy llegando a la última cadena de este lado y miren, ven, hemos tejido un punto bajo en cada punto. Ahora vamos a tejer por la parte de atrás de las cadenas, ¿ya? Ahora volteamos así y también por la parte de atrás de las cadenas vamos a tejer un punto bajo en cada punto y ahí vamos a aprovechar en esconder este hilo que nos queda y vamos a hacer así igual un punto bajo en cada punto hasta llegar acá de nuevo. Miren, acá ya terminé de tejer también un punto bajo en la parte de atrás de las cadenas. Ahora giramos de nuevo para este lado y vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto. Ya, si desean pueden marcar aquí el primer punto porque ya vamos a ir subiendo, pero yo creo que no es necesario porque solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto hasta el largo que ustedes quieran darle al bolso. En mi caso le voy a dar un largo de 15 centímetros, pero si ustedes desean pueden marcar su primer punto, ¿ya? Entonces aquí voy a seguir tejiendo solamente un punto bajo en cada punto, ¿ven? Así. Así hasta llegar aquí de este lado y de ahí sigo por este lado también tejiendo punto bajo. O sea, voy a ir tejiendo así puntos bajos, así de forma circular. Y esto se va a ir doblando, como ven acá que ya se está formando el bolsito y va a ir creciendo. Yo le voy a dar un largo de 15 centímetros. Igual voy a avanzar un poco y les muestro cómo va quedando. Les quería mostrar que ya avancé un poco más. Miren, ven cómo se ve. Acá adentro ya se va cerrando como la bolsita. Y yo estoy tejiendo en 2 hebras, me olvidé de mostrarles. No necesitan tener 2 ovillos.
simplemente sacan la hebra de acá adentro del ovillo y la hebra de afuera y las juntan, y así van a tejer en 2 hebras, ¿ya? Y más o menos yo he gastado, por ejemplo, en hacer el fantasma, que este ya lo tengo hecho aquí, he gastado 50 gramos en toda la parte blanca. Entonces, para que tengan una idea de más o menos, por ejemplo, con un ovillo de 100 gramos sobrado, sacando la hebra de acá adentro y la de afuera, les va a alcanzar. Ya, entonces miren, ya estoy avanzando hasta aquí. Vamos a seguir avanzando hasta tener unos 15 centímetros de altura y vuelvo para mostrarles. Miren, les quería mostrar, ya avancé, miren todo lo que he avanzado. Esto de acá me mide hasta ahora 13 centímetros y medio. Aquí voy a parar porque quiero hacerle acá la parte de arriba de color verde, ¿ya? Entonces aquí en el último punto de esta esquina, antes de cerrarlo, porque acá lo cerramos, ¿ya? Así, pero en vez de cerrarlo con el mismo color naranja, lo que vamos a hacer es lo vamos a cerrar en color verde, ¿ya? Igual el color verde lo voy a tejer en doble hebra, y entonces así lo cierro así en color verde y amarro aquí el color verde, uno, y así hacemos 2 nuditos. Cortamos el color anaranjado porque ahora vamos a tejer solamente con el color verde. Vamos a ir tejiendo y vamos a ir escondiendo estas hebritas de acá, ¿ya? Entonces igual vamos a seguir tejiendo un punto bajo en cada punto. Yo voy a hacer 2 filas más, ¿ya? Esta es una fila y otra fila más, 2 filas en verde, y de ahí vuelvo para enseñarles cómo vamos a hacer la parte de las asas, ¿ya? Otra cosa que les quería decir es que miren, yo he avanzado acá 20 filas, y ustedes como no he estado yo marcando con el marcador de puntos, cómo se pueden guiar contando las filas. Aquí hay 20 y en la parte de atrás también igual tengo de aquí hasta arriba 20 filas, entonces ya sé que voy bien de este lado y del lado de atrás, ¿ya? Ahora vamos a tejer las 2 filas en color verde y volvemos. Miren, ya terminé de tejer las 2 filas en verde, miren qué lindo se ve así con el cambio de color. Ahora vamos a tejer por el lado de aquí que nos toca, y aquí vamos a agarrar 5 puntos de este lado, ya. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Ahora vamos a tejer 23 cadenas hacia el aire. 1, 2, 3, 4, 5. Acá voy 22 y 23 cadenas, ¿ya? Ahora aquí también contamos 5 puntos. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a unir haciendo un punto bajo, ¿ya? Ahí va 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. ¿Ven? Así nos queda. Vamos a hacer lo mismo para el otro lado, ¿ya? Vamos a tejer acá también 5 puntos bajos, ¿ya? Acá va 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Tejemos las 23 cadenas al aire, ¿ya? Y de ahí lo vamos a unir acá. Igual contamos 1, 2, 3, 4, 5 puntos y ahí lo unimos. Ya miren, aquí ya tengo también esta parte de acá igual que la de atrás. Ahora volteamos y vamos a empezar a tejer igual un punto bajo en cada punto. Ya acá tejemos los 5 puntos de este lado, ¿no? Aquí así, y después vamos a tejer igual un punto bajo en cada cadena, en las 23 cadenas, ya. Igual vamos tejiendo así un punto en cada cadena,
así hasta llegar aquí, y de ahí tejemos los 5 puntos de acá. Miren acá, si así ven, ya tejí acá los 5 puntos de acá, los 23 que van encima de las cadenas y los 5 de acá. Ahora para el lado de atrás vamos a hacer lo mismo, ya vamos a tejer los 5 puntos de acá, un punto en cada punto encima de las cadenas y los 5 puntos de este lado. Ya miren, ya tejí acá también este lado. Ahora vamos a dar una vuelta más, ya entonces vamos a darle la vuelta y tejer una vuelta más de puntos bajos encima de todo el asa, igual por la parte de atrás, y ahí terminaríamos. Miren, ya tejí las 2 vueltas. Esta es la segunda vuelta del asa, ya terminé aquí, y ahora vamos a terminar haciendo un punto deslizado, una cadena, y cortamos y dejamos un poco de hebra. Así hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos solamente un poco de hebra para esconderla acá dentro del tejido. Ahí jalamos y aquí vamos a ingresar la aguja lanera aquí, y la podemos ir escondiendo así acá dentro del tejido, ahí entre los puntos, para que nos quede bien asegurado y no se desate. Ya ahora lo que vamos a hacer son los detalles de la cara de la calabaza en color negro. Ya así lo van a seguir escondiendo así, y de ahí cortan la hebra que les queda. Ya ahora con el hilo de color negro vamos a hacer los ojos, la nariz y la boca de la calabaza. Acá con el hilo negro solamente he utilizado una sola hebra, porque no importa que quede más suelto, porque estos solamente son los detalles que van a ir cosidos a la bolsa de calabaza, así que no hay problema. Ya entonces, para hacer la nariz comenzamos haciendo una cadena, vamos a hacer 2 cadenas, y aquí en la primera y en la segunda aquí hacemos un punto bajo, hacemos una cadena al aire, volteamos, y en ese punto vamos a tejer un aumento, o sea, vamos a tejer 2 puntos en ese punto. Hacemos una cadena, giramos, y en esos 2 puntos vamos a tejer acá ahora un punto, y en el siguiente vamos a tejer un aumento, o sea, 2 puntos en el mismo punto. Subimos con una cadena, giramos y tejemos 1, 2 puntos, y en el último punto hacemos un aumento. Hasta ahí vamos a tejer lo que es la nariz. Hacemos una cadena y cortamos hebra, ya, pero para los ojos vamos a seguir tejiendo, vamos a seguir hasta donde hemos avanzado, y vamos a seguir en la siguiente vuelta haciendo 1, 2 puntos, 3 y un aumento. Subimos con una cadena y tejemos 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento, y este va a ser uno de los ojos. Ya recuerden que hasta la nariz solamente avanzamos hasta acá, que son 2 puntos y un aumento, y para el ojo, para los ojos vamos a avanzar hasta 4 puntos y un aumento, y así vamos a formar el triángulo. Ya entonces hacemos la nariz y hacemos 2 ojos. Ya igual lo cerramos haciendo una cadena. Ahí ahora sí hay que dejar una hebra larga para coserlo al bolso. Ya ahora para hacer la boca vamos a hacer 20 cadenas. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora agarramos una lazada y retrocedemos 1, 2, en el tercer punto vamos a tejer un punto alto,
Aquí ya van 2 con las cadenas que hemos subido y el siguiente van 2 puntos altos. Acá hacemos 3 puntos altos, aquí sería el cuarto, acá 5 y 6 puntos altos. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, en el siguiente otro punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos, 1, acá en el siguiente 2, en el siguiente tenemos aquí 3 puntos altos. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, en el siguiente otro punto deslizado, y ahora vamos a tejer puntos altos. Vamos a hacer 6 puntos altos acá, 1, 2, 3, 4, aquí 5 y 6 puntos altos. ¿Ven? Aquí ya estamos formando la boca. Aquí lo vamos a acomodar. Ven, esta es una parte de acá. Aquí hemos hecho los puntos deslizados para que se haga una curva, y aquí también. Ya de ahí cuando lo cosemos lo ponemos bien, ya le damos bien la forma. Ahora aquí que hemos terminado, vamos a hacer acá en el último punto alto 2 puntos bajos, y por la parte de acá de abajo de las cadenas vamos a hacer puntos bajos también, ya. Entonces aquí en el último punto alto volteamos por acá por la parte del costado y vamos a tejer 1 y 2 puntos bajos aquí. Y aquí en la parte de abajo de las cadenas también vamos a tejer un punto bajo en cada punto, y aprovechamos a esconder esta pequeña hebra que queda ahí, ya. Entonces así vamos haciendo puntos bajos por la parte de acá de atrás de las cadenas, para que así nos quede mejor formada lo que es la boca. Así vamos tejiendo. Solamente estamos tejiendo un punto bajo en cada punto de la parte de abajo de las cadenas. O sea, así. Aquí ya estamos terminando, y este punto alto, que son con las 2 cadenas que comenzamos, ahí también vamos a tejer un punto bajo, y aquí en el siguiente un punto deslizado, hacemos una cadena y vamos a dejar una hebra larga para poder coser la boca. Y a la hora que la cosen también le dan forma, lo cosen así como sonriendo, y aquí donde están los puntos deslizados también lo forman bien, ya, para que se vea bien la forma de lo que es la boca. ¿Está bien? Así. Miren, acá ya tengo todas las partes. A ver, para que se vea. Esta es la boca. Acá le voy a coser la nariz, y estos son los ojos. Se ven todos los hilos ahorita porque los vamos a coser. Ahora ustedes lo ponen donde más les guste, más o menos ven que les quede bien donde van a ir los ojos, la nariz y su boca, y con los alfileres los van a acomodar ahí, ¿no? Para poder coser, ya le ponen los alfileres y ahí lo vamos a coser. Les voy a enseñar cómo coso uno de los ojos, y de la misma manera vamos a coser las demás partes. Ya miren, para coser las partes ahí lo acomodamos con un alfiler donde querramos que vayan los ojos, la nariz y la boca, ya, de acuerdo al gusto de ustedes. Entonces ahí va a ir mi ojo. Lo que voy a hacer es con el hilo, le puse la aguja lanera y vamos a ir pasando así nada más, cosiendo así. Así voy a ir pasando por todo el borde de mi ojo,
y también a la hora que van cosiendo tienen que ir viendo que están cosiendo de la forma que es, ya que no se les mueva ni nada, para que nos quede bien cocido y que se vea bien a la hora de que ya estén todas las partes cocidas. Entonces ven, lo único que hago es eso, así, a ver, más acá, ir pasando así, ven, así lo acomodo bien como quiero que vaya el ojo. Ven, así, de la misma manera van a ir cosiendo el otro ojo, la nariz y la boca, ya. Después de que terminan de coser, por la parte de atrás le hacen un nudito y pierden la hebra, ya. Entonces yo voy a terminar de coser así todas las partes de la cara y regreso para enseñarles cómo quedó. Miren, y así nos quedó. Ya le cosí los ojos, la nariz y la boca. Ahora, para hacer el bolso de fantasma, es el mismo patrón que les he enseñado del de la calabaza, y solamente que este es todo de color blanco. Ahora, para hacer lo que son los ojos y la boca, vamos a utilizar el hilo de color negro y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico, así. Y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos jalando la hebra más pequeña y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos, o sea, vamos a tejer 2 puntos en cada punto. Al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos, ¿ya? Aquí ya tengo los 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a tejer la serie de un punto bajo y un aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces por toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Recuerden que el primer punto que tejen hay que marcarlo para que no se pierdan en las vueltas, ¿ya? Entonces vamos a seguir tejiendo acá un punto bajo y un aumento. Así pues seguimos tejiendo un punto bajo y un aumento hasta terminar la vuelta. Nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora en la cuarta vuelta vamos a tejer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2 puntos bajos y en el siguiente hacemos el aumento. Esta serie igual la repetimos por 6 veces durante toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos, ¿ya? Entonces seguimos tejiendo 1, 2 puntos bajos y un aumento, así por toda la vuelta. Terminé de hacer la vuelta y acá sacamos el marcador de puntos y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para cortar y para poder coser. De esta vamos a hacer 3 piezas iguales que vienen a ser acá lo que son los ojos y la boca del fantasma, y de ahí lo van a coser de la misma manera que hemos cosido los ojos y la boca y la nariz de la bolsa de calabaza, ¿ya? Entonces cuando ya tengan sus dos bolsitas listas, les van a quedar así de lindas. Miren, ese fue el resultado de las dos bolsitas. Es ideal ahora que se viene Halloween para que los pequeños puedan guardar sus dulces, así que si las realizan no se olviden etiquetarme como @tejidosyos en sus redes sociales, en Facebook o en Instagram. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejarle una manito arriba y de dejar un comentario. Así me ayudan a poder seguir creando contenido y lo pueden compartir también con alguien que les gustaría realizarlo.
Nos vemos hasta el siguiente tutorial. Que estén bien.